Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. Según un informe de la Oficina Antinarcóticos de la Casa Blanca, durante el 2014 se detectó un incremento del 39% en los cultivos de coca en la nación suramericana. Las relaciones con el gobierno norteamericano han sido y van a seguir siendo muy estrechas en temas de justicia en general y concretamente en temas que tienen que ver contra o en la lucha contra las drogas. Y este es el debate. Para muchos, este resultado refleja el fracaso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus políticas de lucha contra el narcotráfico y su decisión de replantear la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, donde se ha planteado la posibilidad de eliminar el uso de las fumigaciones con glifosato. Sin embargo, otros cuestionan el informe debido a que fue emitido, dicen ellos, de manera anticipada, justo cuando el Ministerio de Salud colombiano recomendó eliminar el uso de este químico, que según algunos estudios podría generar efectos cancerígenos en los seres humanos. Y nuestro lente también lo enfocamos hoy en Puerto Rico y estos son los hechos. Por medio de una orden ejecutiva, el gobernador Alejandro García Padilla dio vía libre para el uso medicinal de la marihuana en la isla. Para uso medicinal. Y esto quiere decir que no se va a usar ni para fumar ni para uso recreacional. Y este es el debate. La decisión del gobernador García fue criticada por varios legisladores, quienes aseguran que este tipo de medidas no pueden ser tomadas a la ligera y por capricho de una sola persona, por lo que culpan a la máxima autoridad de la isla de imponer una especie de dictadura que afectará a la salud pública de los puertorriqueños. A pesar de esto, algunos creen que la determinación del gobernador García era necesaria, debido a que durante varios años el tema de la marihuana medicinal no fue definido por la Cámara de Representantes, retrasando los beneficios en la salud de los pacientes que necesitan el cannabis para sus tratamientos. Con estos dos temas comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos de inmediato con nuestro primer tema de debate. Invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a la siguiente pregunta, que ya está en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Por qué cree usted que durante el 2014 se incrementaron los cultivos ilícitos en Colombia, como lo aseguró la Casa Blanca? Se disparó el cultivo de la hoja de coca en Colombia, así lo reveló el informe de la Oficina Antinarcóticos de la Casa Blanca. Según Estados Unidos, la nación suramericana incrementó su cultivo de coca en un 39%, poniendo fin a 6 años consecutivos donde la siembra de la hoja venía disminuyendo. El documento se da en momentos en que el gobierno de Juan Manuel Santos negocia un proceso de paz en La Habana con las FARC y luego de que el ministro de Salud de Colombia recomendara suspender la fumigación con glifosato en áreas de cultivos de coca. Estados Unidos alertó a Colombia por el aumento de la producción de coca en la nación suramericana. El embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, a través de una misiva informó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos sobre el reporte del año 2014 que realizó la Oficina Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca. El informe revela lo siguiente: cultivos de coca. Aumento de un 39% en los cultivos de coca en Colombia, pasando de 85.000 hectáreas en 2013 a cerca de 112.000 hectáreas para el año 2014. Producción potencial de cocaína. Incremento en un 30%, pasando de 185 toneladas métricas en 2013 a 245 toneladas métricas en 2014. Los departamentos que más contribuyeron al aumento del área sembrada con coca fueron Nariño. Los cultivos se incrementaron en 162% y es en la actualidad el área de siembra de coca más grande de toda la región andina, con 23.500 hectáreas sembradas. Putumayo. Los cultivos crecieron un 59%, llegando a 12.500 hectáreas cultivadas. Cauca. Los cultivos se incrementaron en 37%, registrando 12.500 hectáreas. Norte de Santander. El aumento fue de 28%, registrando 16.500 hectáreas cultivadas. Antioquia. Hubo un aumento de 95%, registrando 11.000 hectáreas. Nuevos cultivos. El 52% de los cultivos de coca en Colombia son cultivos nuevos, plantas nuevas de 18 a 24 meses.
Nariño registró 65% de cultivos nuevos, Antioquia 75% y Putumayo 55%. Para algunos el informe resulta sorpresivo porque Colombia había mostrado una reducción en los cultivos de coca en el país en años anteriores. Además, generalmente este tipo de informe no se difunde en esta fecha, pero la oficina del jefe antidrogas lo adelantó. El comunicado también se da a conocer en dos momentos cruciales. El primero, cuando Colombia debate sobre si suspende o no el uso del glifosato, luego de que el ministro de Salud lo recomendara el mes pasado. Y segundo, con la visita del ministro de Justicia colombiano, Yesid Reyes, en la capital estadounidense, explicando por qué suspendería las aspersiones aéreas con el herbicida, ya que el informe de la Organización Mundial de la Salud señala que este químico es cancerígeno. Y para debatir este tema, saludo en Medellín, en Colombia, a Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa, integrante de la Dirección Nacional del Centro Democrático. Y en la capital colombiana se encuentra Pedro José Arenas, investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Indepaz, además excongresista por el departamento del Guaviare. A los dos una buena noche, gracias por participar. Bienvenidos al programa. Plantearles la primera inquietud al mismo tiempo. ¿Tiene algo que ver que la OMS, el Ministerio de Salud, estén recomendando la suspensión del uso del glifosato? ¿Es casualidad o simplemente sí hay una correlación con el anuncio hecho por Estados Unidos? Comienzo con el doctor Pedro José Arenas. Bienvenido. Buenas noches, Jesús, y a todos los televidentes. Sí, nosotros estimamos que la publicación que ha hecho el Departamento de Estado en su oficina de narcóticos de la Casa Blanca coincide con el debate que se está dando internamente respecto de la suspensión inmediata del uso del glifosato en el programa de aspersiones aéreas. Y no es casualidad, toda vez que normalmente este documento es publicado hacia los meses de octubre y noviembre por la Casa Blanca. Incluso el último reporte, el que estimaba resultados para el año 2013, fue publicado hace menos de 2 meses. Y es muy simpático, por no decir que se nota su ánimo de intervenir en una discusión política interna, que se haya publicado justamente ahora, cuando estamos a menos de una semana de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes. Doctor Arbeláez, bienvenido, una buena noche. ¿Es coincidencial? ¿Definitivamente hay algo más allá de la paradoja de la fecha? Jesús, a usted buenas noches, así como a los televidentes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y por supuesto al doctor Pedro José. Yo no sé si será coincidencia o no la publicación del informe en esta época, pero es que no nos podemos quedar en la parte cosmética, nos tenemos que ir al fondo del asunto, y el fondo del asunto es que hay un informe del gobierno norteamericano y de manera similar hay un informe del gobierno colombiano, particularmente del Ministerio de Defensa, y en ambos informes se evidencia un incremento de los cultivos de coca. Entonces, más allá de si la fecha de publicación, por lo menos del informe norteamericano, es coincidencia o no, el tema de fondo es que se están incrementando los cultivos de coca en Colombia con las consecuencias nefastas que eso implica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de violencia. Rápidamente, económico, porque el narcotráfico es el combustible que financia el terrorismo. Entonces, con ese incremento de cultivos, lo que se logra es producción de mayor base de coca, procesamiento hacia cocaína y obtención de dinero, particularmente del mercado internacional, para comprar armas y para sembrar violencia. No olvidemos que el principal cartel narcotraficante del mundo es el cartel de las FARC. Destrucción del tejido social, porque donde llega la coca destruye lo que hay, destruye la poca institucionalidad, destruye las familias y genera violencia. Y un impacto económico notable, porque además distorsiona toda la economía, distorsiona todos los precios de áreas rurales de Colombia. Lo que sí es una pena, Alejandro Arbeláez y Pedro José Arenas, es que el país, Colombia, venía presentando un buen comportamiento. Según ese informe, eran 6 años donde venía disminuyendo y se había registrado, se había estancado en 85.000 hectáreas en el año 2013. Y el informe señala 112.000 hectáreas en el año 2014, lo veíamos en el informe preparado por nuestro equipo periodístico, lo que significa un 39% de incremento. Significativo y duro el golpe.
¿Qué medidas se pueden tomar? Doctor Arenas, sí, dígame. Jesús, primero buenas noches al doctor Arbeláez que nos acompaña. Yo creo que hay una especie de espíritu topográfico cuando todo este tipo de debates o discusiones se circunscriben a cuántas hectáreas teníamos sembradas antes y cuántas ahora. Es una especie de complejo de topógrafos que hemos llamado nosotros. Y las cifras sirven según como uno las quiera utilizar. Por ejemplo, hay que recordar que en 1994, no solamente por la debilidad política del gobierno de turno y por todo el escándalo de penetración de dineros del narcotráfico en una campaña presidencial, sino también asustando a la población, diciéndole que Colombia estaba llena de coca, se utilizó ese argumento en gran parte motivado por la Embajada de Estados Unidos de la época para implementar en Colombia la masificación de las campañas de fumigaciones. Muy curiosamente, hacia el año 2000 ya se había vendido a la fumigación como una herramienta súper exitosa para decir que estaban reduciéndose las hectáreas sembradas. Y entonces se animaba con eso a que nos dieran más dinero para tener más bases antidrogas, más aviones, más helicópteros, más entrenadores, más asesores norteamericanos y al final también más recursos del presupuesto nacional invertidos en una estrategia que nosotros los que hemos estado en terreno hemos comprobado que no funciona. Pero se vendió también como una cosa de éxito para decir que teníamos que seguir fumigando. Muy curiosamente, cuando el sistema de monitoreo satelital de Naciones Unidas, INPSI, dijo que habíamos bajado a cerca de 50.000 hectáreas, nuevamente los promotores de la fumigación dijeron hay que todavía fumigar más porque estamos siendo exitosos. Incluso ese era el debate que teníamos al día siguiente en que salió el pronunciamiento del ministro Alejandro Gaviria, donde recomienda por razones de salud suspender el uso del glifosato, cuestión muy importante porque coincide o atiende mejor a una orden de la Corte Constitucional para aplicar el principio de precaución. Pero ahora cuando ha salido este reporte de la Casa Blanca, entonces otra vez nos asustan diciendo, caramba, los cultivos volvieron a subir, entonces nos toca seguir fumigando. Al final, con estos argumentos estamos cayendo en una especie de corcho en remolino, de círculo vicioso del que no hemos logrado sacar hacia lo de fondo, que es el debate sobre la política que Colombia ha aplicado. Y la política no se circunscribe únicamente al uso de las aspersiones. La política de drogas tiene otras áreas, otros niveles donde puede intervenir a los que generalmente no se les presta mucha atención, como por ejemplo la interdicción aérea. ¿Qué ha pasado con la institucionalidad que hemos dedicado a perseguir los bienes de los grandes narcotraficantes que sí se enriquecen con esto y no los campesinos? Sí. ¿Qué ha pasado con la penalización y la encarcelación de miles de personas en los campos y en las ciudades por el porte de sustancias, por ejemplo? ¿Y qué ha pasado con el desarrollo rural alternativo? ¿Qué ha pasado con la presencia del Estado en esas comunidades? Cuestión que no solamente tiene que ver con la efectividad del gobierno actual, el gobierno del presidente Santos, sino con todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país desde 1994 hasta hoy. Muy bien, doctor Arenas, yo estoy de acuerdo con usted en el tema que hay que hablar de la política de fondo. Lo que sí no estoy de acuerdo, y creo que los televidentes lo tienen muy claro, es que mi función aquí es ser moderador, ni menos topógrafo. Yo estoy revisando simplemente las cifras y estoy tratando de sentar a la teleaudiencia con unas cifras entregadas por Estados Unidos. Así que ahí hecha la claridad, mi profesión es ser periodista, yo estoy moderando un debate y bueno, sobre el tema de la topografía, doctor Arbeláez. Jesús. Sí, dígame. Sí, Jesús. Dígame, pero doctor no lo digo por usted. No lo digo por usted, lo digo es porque parecemos topógrafos todos. Bueno, adelante, doctor Arbeláez. Sí, Jesús, si me permite, mire, yo discrepo en una parte, ya voy a explicar cuál con el doctor Pedro, y estoy de acuerdo con otra parte. A ver, yo estoy de acuerdo en que aquí se requiere una revisión de la estrategia de manera integral, ver cómo se ataca cada uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es que la cadena está compuesta por el cultivo, por el procesamiento y por la comercialización, y hay que atacar cada uno de esos tres eslabones. Por supuesto, no nos podemos quedar solamente en la discusión de si son más hectáreas de coca o no son tantas hectáreas. Pero lo que sí hay que aceptar es que un indicador del cual es necesario partir es cuánta coca hay sembrada y si eso está aumentando o si está decreciendo. ¿Por qué lo digo? Porque la aspersión aérea o la fumigación, como normalmente se conoce, sí ha sido eficaz. Enseguida discutimos la parte del glifosato, si debe ser con ese químico, si debiera ser otro. Pero lo que sí es cierto es que Colombia en el 2001, cifras de INPSI, que es el medidor de Naciones Unidas, Colombia en el 2001 tenía 144.000 hectáreas de coca sembradas. Se comenzó la aspersión aérea con glifosato. Discutiremos si es el químico indicado o si debe ser otro. Pero se comenzó la aspersión aérea y se logró reducir
esa cifra de 144.000 hectáreas a 57.000 hectáreas, cifras CIMSI, en el año 2010. Entonces hubo una reducción completamente notable, una reducción radical en el hectariaje. No nos quedemos en el complejo de topógrafos que menciona el doctor Pedro, vamos más allá de eso. ¿Qué significa que haya muchas hectáreas de coca o que haya pocas hectáreas de coca? Significa la plata que hay detrás, significa el gran negocio generador y financiador de la violencia. Porque es que aquí no estamos hablando de cultivos de papa, de cultivos de café o de cultivos de plátano. Estamos hablando de cultivos de una sustancia ilegal que se comercializa en el mercado internacional y cuyo principal exponente de ese cultivo y de ese procesamiento es el cartel narcotraficante de las FARC. Miren ustedes, las FARC son productoras de más del 50% de la base de coca que se produce a nivel mundial y la FARC no utiliza esos ingresos de la coca para hacer monasterios. La FARC utiliza esos ingresos derivados de la coca para extorsionar, para sembrar de minas, para poner carrobombas, para comprar armamento y en términos generales para generar violencia. Sí. Pero no es solamente el tema de las FARC como cartel narcotraficante. A donde se generan economías cocaleras, y el doctor Pedro José lo debe conocer muy bien porque ha estado en el terreno, inmediatamente se destruye el tejido social porque llega la cultura del dinero fácil. Entonces, cuando se incrementan los cultivos, como nos lo dice CIMSI o como lo dice el gobierno norteamericano, en definitiva lo que tenemos que leer es que está entrando más plata para generar violencia y que se está destruyendo el tejido social en comunidades rurales y apartadas. Permítame, doctor Veláez, y permítame, doctor Eneas, voy a hacer una pausa. Tengo opiniones también de los televidentes. Están ya opinando a través de las cuentas de Twitter en sus pantallas. Revisamos, les preguntamos esta noche por qué creen que durante el 2014 se incrementaron los cultivos ilícitos en Colombia, como lo asegura Estados Unidos. Opiniones de inmediato. Catalina Muñoz, porque en Colombia se le ha dejado de dar prioridad al narcotráfico y de seguro ganará la batalla si no se hace algo. Felipe Cárdenas, que la gestión realizada por el presidente contra el narcotráfico no ha sido la adecuada. Daniel Rojas, con ese informe quieren convencer a Colombia de seguir usando glifosato en los cultivos ilícitos, ya que Estados Unidos es su proveedor.